2. Decía yo que muchas gracias por estar aquí esta tarde, en este lugar tan significativo para nuestras propias vidas como emigrantes de asturianos, hijos y nietos de emigrantes asturianos en México, en esta tarde de viernes, día difícil por sí mismo, en medio de esta contingencia. Gracias de verdad por estar aquí y gracias muy especialmente a la Casa Universitaria del Libro y a su directora, a Exnic Ruegas, ya que, como ustedes saben, la universidad decidió cerrar sus instalaciones, todas sus instalaciones del área de la ciudad, del área metropolitana, y bueno, pues ella ha hecho un esfuerzo y ha explicado a unas autoridades sensibles que era una actividad importante en la que hemos metido pues tanto tiempo y tanta ilusión, así que gracias de verdad a la casa y gracias por supuesto también a Exnic. Es la presentación de Oriundos, editado por Cataria, y tengo el enorme gusto de haber conseguido hacerme acompañar de tres importantísimos maestros para mí, no solo maestros en mis primeros años formativos, sino que además pues han sido queridísimos amigos que han dejado una huella importante en mi vida, además ellos tres queridos entre sí, así que bueno, más adelante en esta presentación espero tener la oportunidad de decir algo en particular sobre cada uno de ellos, pero valga decir que si este espacio que alojó al Centro Asturiano, como dirían en Asturias, de toda la vida, que administra la universidad desde hace tantos años, estos cuatro emigrantes, bien que mal, en distintos grados de sus propias cronologías, emigrantes de asturianos, al mismo tiempo son los tres personas que he conocido en la universidad, así que gracias también a la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto a ellos. Así que bueno, les voy a dar la palabra. Primero le pasaré la palabra a mi maestro, el poeta Eduardo Casado. Los muertos no duran para siempre. Entran en la eternidad en términos de tiempo o en la nada en términos de espacio, pero ahí no se quedan ahí. Es como si se fueran más abajo en un invertido árbol genealógico que se vuelve profundo pero excesivamente, de tal manera que la oscuridad allá se convierte en azul y se pierden de vista como si se perdieran en el cielo. Y Fernando Fernández se ha negado a perderlos de vista. A Fernando siempre le han atraído los árboles y los pájaros. Vean que ahí está uno en la biblioteca nueva. Los árboles, supongo, por altos y porque lo obligan a imaginar sus raíces. Los pájaros, porque hablan aunque no se les entiende, pero cómo proyectan allá lejos las puntas de sus voces. O sea que en el fondo lo que le atrae a Fernando son los viejitos. Es un explorador del continente del ser humano. Al principio me resultó desconcertante porque Fernando, cuando lo conocí, se daba a la tarea interrogatoria de Gerardo Denis, cuyos poemas me desconcertaban más todavía. ¿Qué les ve a esos poemas?, me preguntaba. Poco a poco supe que lo que les veía, además de sus perversiones barrocas y su estilo inusitado y su música quebrada, eran al sabio señor que los había orfebrizado. Tal vez el título de uno de los libros de Fernando nos ofrezca una clave de sol para abrir el espectro de este libro Oriundos. Ese título es Contra la fotografía de paisaje. Y es que Fernando cree que lo genial está en los detalles, en lo concreto como suma de múltiples determinaciones. Oriundos es muy importante en términos socioculturales porque reivindica a los españoles que desde antes de los refugiados de la Guerra Civil vinieron a México a emprender un camino de trabajo y construcción
y contribuyeron a edificar el inintercambiable y típico modo de producción mexicano que le pasó desapercibido a Marx en su esquema del mundo porque estábamos bastante apartados. Entomólogo, espeleólogo, Fernando se trepa a las raíces sumergidas de su árbol genealógico y se pone a dialogar con las voces vivas de sus ancestros, para lo cual ofrece una fotografía de un grupo de niños en la escuelina, donde aparecen su abuela y los hermanos de su abuela, y el contexto de amistades y conocidos que todavía alcanzan a decir quiénes son y desde dónde fueron por los interrogatorios de Fernando. La foto sirve de mapa del libro para ir desprendiendo de su fronda historias peculiares, a las que una manera de escribir, la de Fernando Fernández, les devuelve la más sugerente plenitud. Con esa mirada estilo que aquí mi amigo configura, hace simetrías que parecen de ficción, pero que son algo más, realidad vitalizada por obra y gracia de la atención más respetuosa que he conocido. Oigan este retrato. Cito: a pesar de los años que se llevaban, Florentino y el árbol hacían un conjunto interesante, como de complementarios. El haz oscuro y el envés claro de las hojas de la llamera parecían describir su estado de ánimo, hecho de luces y sombras. Ahora oigan y vean cómo describe una foto del interior de la cantina La Hoja de Lata. Dice: al fondo de la barra, casi del otro lado de la realidad, un señorcito de traje claro y aspecto vacilante, borroso no solamente por el foco de la cámara, todo él debajo de un panamá colocado con gracia, pone una pierna detrás de la otra para no caerse, igual que si estuviera aún bajo los efectos de la travesía alcohólica de la víspera, se apoya en la barra como si fuera lo único seguro en este mundo. ¡Qué barbaridad! Nuestro autor no puede saltar su sombra y opera como poeta en muchas y afortunadamente nunca saturadas ocasiones. Fernanda, que lavaba los trastes y sacaba brillo a la estufa y dejaba todo como si nunca hubiera habido siquiera génesis. Nunca he visto una frase más limpia. ¿Oyeron? Esa comparación es magnífica. Así va Fernando pinturando aquí y allá a lo largo del libro con su paleta de poeta, enunciados que le dan temperatura emotiva al texto. O cuando describe un lugar agreste, diciendo que no se accede sino por un esforzado sendero. Eso tiene su nombre en términos de retórica, pero como suena como a enfermedad venérea no lo vale. Igual que observa fotografías, observa Fernando el habla de sus informantes. Dice: pasaba lo mismo con Florentino, en ninguno de ellos podía descubrirse al prototípico español de voz en cuello e inflexiones imperiosas. No es que hubieran renunciado a las expresiones que les eran propias, pero las dichas involuntariamente manifestando enojo o entusiasmo aparecían en el habla de ambos con un cierto medio tono de voz, barnizadas, digamos, de la opacidad del altiplano mexicano. Alude al nombre de una cantina, La Hoja de Lata, fundada por su ancestro, y declara: si esta fuera una novela, La Hoja de Lata vendría como anillo al dedo para reforzar la imagen de su flamante nacionalidad, don Fernando al frente de su cantina. Qué bueno que Fernando resistió la tentación de volver novela su enorme relato. Y es que viste más investirse como novelista que enlistarse como biógrafo. Atendió Fernando al hecho de que su texto es muy razonable, indaga, explica no solo preguntas a los demás, sino también las preguntas que se hace a sí mismo. Muchos capítulos en este libro se cierran como relatos autónomos por cierta contundencia en la trama que los hace verdaderamente memorables. Pero Fernando no pretende lucirse dando lecciones estilísticas para las que está bien dotado. Antepone a esto un propósito más amplio: acercarnos a seres vivos, tocables, abrazables, queribles desde ahora. El buen lector de este libro, al acabarlo, descubre que ya tiene más familia.
tarea ahora, ya que quisiera, por supuesto, pues comentarlo todo, ¿no? Pero quisiera a lo mejor reservarme los comentarios para después de que mis amigos y mis maestros hablen. Solo quisiera a lo mejor insistir en la idea de que esta casa fue cuando éramos niños, y aquí está, por ahí está mi primo José Santos, y aquí está mi hermano José María. Era la casa, era el centro asturiano. Esencialmente, cuando hablábamos del centro asturiano, era este edificio, ¿no? El de Tlalpan, el de la colonia del Reloj, es el Parque Asturias, como saben todos los que están en el secreto. Este es el centro asturiano, y aquí veníamos una vez al año a ficharnos, que se decía, para el fútbol, ¿no? De aquí nos íbamos al centro a conseguir unos tacos y el uniforme de cada uno de los equipos, estos equipos que tenían nombres sacados del mundo rural asturiano, de la orografía, de los usos y las costumbres. Yo empecé jugando en el Suebre, justamente con el famoso Miguelito de España, que después fue seleccionado nacional, y pasé por varios equipos. Aquí no es el lugar para contarlo, pero fui un extraordinario, quizás el mejor centro delantero suplente que se dio en el centro asturiano. Jugué, por cierto, en el Parque Asturiano, ¿no? Jugué, por cierto, en el Bable, ¿no? Así que hay mi vocación por las palabras y el amor por la lingüística se satisfizo ahí, siendo un gran suplente, un jugador, un centro delantero reserva del Bable. Le paso ahora la palabra a mi querida amiga y maestra Malena Mijares. Buenas tardes. Yo quisiera comenzar por agradecer a Fernando no solamente la invitación y la oportunidad de estar aquí, sino la escritura de este libro, que por razones que ya intentaré desmenuzar, ha sido muy importante para mí. La lectura de este libro me ha entusiasmado profundamente, con un entusiasmo enorme, en el que sin embargo priva un matiz triste, un matiz quizá determinado por la emoción. Creo que la lectura de este libro está llena de ternura y deja un resabio de añoranza, en la medida en que el libro toca muy hondo, quizá sobre todo a quienes, como ya dijo Fernando, tenemos alguna ascendencia asturiana. Pero yo creo que a todos los lectores que podemos gustar de reconstruir el pasado, de reconstruir nuestras raíces. El libro de Fernando es, como él bien lo dice en alguna página, un viaje a la semilla. Y es un viaje a la semilla contra viento y marea, porque es un libro que se percibe que ha luchado a brazo partido por existir en varios niveles. Yo diría que es un libro que se desdobla, y en ese sentido quisiera hablar de tres cosas fundamentalmente. Primero, del tiempo. Es un libro que lucha en el tiempo de dos maneras quizás. La primera, que se hace evidente desde alguna de las solapas, es el tiempo de escritura que ha tomado. 16, 8 en la elaboración y 8 para la publicación del libro. Esto quiere decir que yo sumo muy mal, pero es mucho tiempo. 18 años de demora que sirven a Fernando para entregarnos un libro calibrado y medido, casi como una joya, como con un trabajo de orfebrería. Y en ese pulimento, en esa mesura, en ese cuidado por las palabras, está por un lado lo que ya ha declarado aquí nuestro amigo autor, su amor por la palabra misma, su amor por la literatura, y está también su oído de poeta. Me parece a mí que la prosa de este libro
está verdaderamente pesada y calibrada con un oído de poeta. Comentando con Claudio Isaac, un amigo común que no pudo venir esta tarde, comentando el libro, voy a dejar las palabras que Claudio me escribió en un correo, porque creo que lo dice mejor que yo. Claudio habla de las mareas emocionales en oriundos, que han sido calibradas con sentido musical, de tal suerte que la fluidez es de crestas y valles orquestales, algo subterráneo, casi impalpable, que determina el curso del libro. Y yo coincido con Claudio en que el libro de Fernando está por un lado su sensibilidad poética, que le permite dar al libro un ritmo y una cadencia especiales, y está también su gusto por la música. Fernando es un gran melómano, es editor de revistas musicales y es alguien que indudablemente tiene el oído para pasarse 8 años en una escritura que debió haber leído, escrito, reescrito y releído muchas, pero muchas veces. Un libro que luego esperó con paciencia enorme a ser publicado, y en esos otros 8 años fue ciertamente nuevamente releído y reescrito. Aparte de este tiempo en el que el libro ha sido afinado, porque es un libro, diría yo, que con muchas resonancias, hay una cosa en el ritmo que no solo tiene que ver con la conciencia de Fernando de lo que puede tomar el elaborar una composición, sea poética o musical. Ahí está también un gusto arquitectónico que Fernando hereda de su padre y que le permite saber el tiempo que toman para construirse las viejas catedrales. Hay en este libro realmente una construcción de mucho tiempo que tiene que ver también con los árboles, con una gran fronda como la que mencionó Eduardo y con las raíces. Este libro, a partir de ese tiempo de conceptualización, de cristalización, termina por hornearse durante largo tiempo. Pero ese es solo una de las coordenadas temporales del libro. Hay otra que es el tiempo que el libro abarca, los 100 años que de alguna manera van de la emigración asturiana provocada por la Guerra de África al momento en que Fernando concluye el libro ya en el siglo XXI. Esto es un recorrido a través de todo el siglo XX que hace de este viaje a la semilla un ejercicio de memoria histórica, una suerte de escritura, de una microhistoria y un desdoblamiento otra vez al interior del autor, porque el ritmo del libro es realmente fascinante. Es un ritmo que consigue una linealidad, por un lado unidireccional y por otro lado reversible. Una especie de tiempo de ida y vuelta en donde de pronto, en un parpadeo, nos movemos de un tiempo histórico al recuerdo personal del autor en el momento de escribir. Y ese cambio de ritmo, que es vertiginoso, es lo que cubre muchas vidas y muchos años y lo que da sentido a la dilación de la escritura. Creo que la relación del autor con esas vidas es una relación entrañable, amorosa y profunda, no solamente desde la posición del narrador. Fernando es un personaje en el libro, tal como él perfectamente nos reitera, digamos, cuando se incluye en esa lista de personajes. En esa lista de personajes, el Esnando, para nosotros es Fer, o en mi caso mi Fer, pero él en el libro es Nando, y yo agradezco mucho
que hayas hecho esa lista, Fer, porque realmente tuve muchos problemas para ubicarme durante la lectura. Y en el principio me pasó como cuando leí 100 años de soledad en la juventud y me hacía bolas con tantos buen días, hasta que acabé claudicando de quererlos identificar y me di por vencida entre florentinos y quilos y santos y fernandas, pero finalmente ese índice de personajes al final es una cosa muy bonita que de alguna manera pone orden en un caos de grandes sentimientos, un caos en donde finalmente no importa ya quién es quién en esas ramas, en esas frondas que se pierden, porque no importan los vaivenes, ahí está la presencia sólida del autor, personaje, al que nos basta seguir, porque muy pronto se convierte en el corazón del libro. Yo creo que esta es una suma de biografías, ciertamente, pero es también sobre todo una autobiografía, una memoria que recupera la propia historia de Fernando y lo que hay del autor en esa historia. En esa reconstrucción de vidas se está reconstruyendo la suya y en ese árbol estamos encontrando el tronco que es Fernando. Las memorias están urdidas a partir de recuerdos y vivencias del autor y están urdidas a partir de algo que también supone ese oído magnífico del que hablaba cuando me refería al manejo de las palabras. Ese es el oído que le permite a Fernando encontrar las voces de los personajes. Ahí hay otra lucha, una lucha contra el silencio. Es un libro, digo, que se ve que se hizo con mucho esfuerzo, que tuvo que luchar contra silencios insondables como el de su abuelo Santos, al que a base de dar vueltas en la plaza de Uruguay podía a veces sacarle un par de frases, un par de recuerdos. Pero Fernando sabe escuchar, así como sabe esperar, sabe escuchar y sabe desentrañar los hilos sonoros de un lenguaje que ciertamente es un factor muy delicioso en el libro, la posibilidad de encontrarnos con tantos vocablos asturianos, con esta pronunciación terminada en un tan bonita y que nos coloca a través del lenguaje en otro tiempo, en otra geografía, gracias a su oído, pero también ciertamente gracias a su gran corazón. Yo creo que hay mucho de la nobleza y de la bondad de Fernando como entrevistador, que es capaz de esperar a que los personajes se manifiesten con toda paciencia, con todo cuidado, con la mejor de las actitudes para poder conseguir que esas voces surjan y se expresen. Y luego se necesita también mucha sensibilidad para lograr que esas voces se sumen en un concierto que tenga sentido, en un concierto que le dé razón pues al libro, porque hay momentos en el libro en donde realmente nos transmite Fernando la desesperación de esa espera, los momentos estériles en que parece que no va a fructificar, pero finalmente a base de unir los retazos, a base de ir sumando desde el pasado remoto en el presente del propio autor y acaso en un futuro que solo existe gracias al propio libro, vamos viendo cómo todo eso se acomoda en una perdurabilidad que fija la voz en la palabra escrita y así perpetúa un mundo a punto de extinguirse. Finalmente están sí el tiempo, las voces y otro asunto que me resultó enormemente atractivo del libro es la estructura. Ahí también hay una lucha que debió ser endemoniada para decidir cómo organizar el libro.
cómo acomodar todas estas experiencias compartidas. Y finalmente creo que lo que es atractivísimo es que nuevamente se da un desdoblamiento y es el personaje de Fernando el que logra ordenar todo eso en su propia persona. Y ahí hay, creo, algo muy novedoso. La estructura del libro tiene dos imágenes muy importantes. Hay en el libro varias fotografías, algunas muy hermosas, que nos permiten conocer, por ejemplo, el Naranjo de Bulnes o alguna callecita pequeña de Asiego de Cabrales, pero hay dos que son determinantes. Una es la portada, que es la puerta del libro, la foto de la tía María con sus 3 sobrinos huérfanos, en donde está Fernanda, que es uno de los personajes que abre y cierra el libro, que está como santos antes y después en el final. Pero hay otra imagen, la imagen de la escuelina, que es la foto central, esta foto de la que hablaba Eduardo Casal diciendo que es un mapa. Efectivamente, esta foto es una guía de consulta durante la lectura. Permítanme que les lea la forma espléndida como Fernando se refiere a la foto. Dice: solar es la palabra. En medio de los niños, en las gradas improvisadas contra la pared de piedra, no lejos de la escuelina, el tío Aquilino es el centro de un sistema solar de 36 planetas incipientes. Esta foto, con el tío Aquilino al centro y los 36 planetas incipientes, es el detonador y la estructura del libro al mismo tiempo. Es, como dice también Fernando, el tejido humano que muestra la foto, producto de vínculos reafirmados a través de generaciones, de matrimonios entre parientes, es un ejemplo de sociedad planeada para la sobrevivencia. Si los adultos son llamados tíos, aun cuando no siempre lo sean, es porque en el apelativo hay un principio de verdad. Basta rascar en la genealogía inmediata de cualquiera para encontrar el abuelo, el medio hermano o el primo que los devuelve al tronco común. Es decir, esta foto es el árbol con sus ramas. La mirada melancólica de la tía María en la foto de portada y la ternura que inspiran todos los niños, tanto los 3 protagonistas huérfanos que están con ella, como todos los niños de la foto, acaban siendo un eje, una columna vertebral y, lo repito, una guía de consulta durante la lectura del libro. Este recorrido, este viaje pues de Fernando, que tiene su lado de movilidad y su lado también de pasmo, su lado de receso, de pausa, nos permite verdaderamente a través de la lectura conocer y desdoblar una serie de capas en los personajes que los vuelven verdaderamente cercanos. Son imágenes estas de la larga historia de un siglo y al mismo tiempo de la historia personal del autor. Son imágenes de la migración en general que pueden extrapolarse a muchísimos casos de migrantes que añoran su tierra, que viajan dejando su historia lejos, que acaso no van a volver a ver esos territorios que Fernando reconstruye con tanto amor. Y es también la historia personal del autor, no me cabe duda. De no haber estado Fernando de tal manera involucrado con esta historia familiar, no habría bastado
con entrevistar a todos los personajes. No se habría podido encontrar una razón de ser de todo esto, que para mí es muy emocionante sentirla muy de cerca en la vida del propio Fernando. Y quiero terminar diciendo que este rescate sin duda resultaría muy conmovedor para los protagonistas, pero ¿acaso entre todos los que me resultan más anónimos y lejanos son dos que estoy segura que no se habrían imaginado jamás que sus imágenes fueran a perdurar durante un siglo y probablemente a quedarse para la posteridad gracias a oriundos? Y estos son Cándido García, fotógrafo de Llanes, que tomó la fotografía de la tía María, y el fotógrafo ambulante que tomó la foto de la escuelina sin saber que estaba creando un sistema solar. Muchas gracias. Todavía otro rato para poder vivir la emoción y digerir todo esto que, bueno, esta lectura extraordinariamente hermosa, humana, empática, bella, profunda, como es la propia Malena Mijares. Si ustedes vieran su letra, si conocieran la letra, aquí está el texto, es una letra que refleja perfectamente, con nitidez, quién es Malena Mijares. Y gracias de verdad, Malena, por estas palabras tan bellas. Ya me estoy saliendo de mi plan. Gracias también, Casar, por señalar tantas cosas que yo te aprendí a ti, estas cosas que has señalado así un poco, tantas cosas que te aprendí para relacionarme con la poesía y para ponerla a circular de manera empática, digamos, también por esos caminos del Señor. Así que gracias de verdad, Eduardo y a Malena. Tenía un poco reservado decir cosas sobre ellos y espero todavía poder hacerlo al rato. Hablo de esta forma porque efectivamente el libro en su versión definitiva quedó listo en 2010, pero no hubo a lo largo de todos estos años un editor que se interesara en publicarlo, a pesar de que toqué todas las puertas imaginables, las 5 o 7 editoriales que ustedes puedan llevarse a la cabeza en primer término, todas ellas o contestaron con el mexicanísimo silencio o explícitamente me dijeron que no estaban interesados. El más elegante de ellos, de estos editores, reservó una mesa delante de la Plaza de Uruguay y me invitó a comer frente a un pescado espléndido, un vino delicioso, para explicarme que pues me quería mucho y había leído mi libro y me quería, pero que no era lo que él tenía en mente. Y yo creo que eso es a lo mejor parte de lo que pasa con los editores. Tienen a veces tan claro lo que tienen en mente que pues no ven, son incapaces de ver lo que puede haber alrededor. Y lo digo también para terminar porque efectivamente hubo que crear una pequeña editorial, esta llamada Cataria, para justamente dar sentido editorial a este libro que yo mismo he editado. Es una pequeña editorial que a partir de ahora publicará de cuando en cuando algún título. Ya está en camino el siguiente título, es todos los ensayos sobre poesía que ha escrito David Huerta, así que ese libro aparecerá este otoño o a principios del invierno y será el segundo título de Cataria, justamente con la idea de ir creando poco a poco, con todo amor, con toda delicadeza, un catálogo de afectos y de admiraciones. Así que perdón que el editor del libro se meta en medio de las emociones que han suscitado Eduardo y Malena, y bueno, en esa misma lógica le doy la palabra a mi querido amigo Gonzalo Celorio.
Qué familia tan numerosa. Mira que el tío Aquilino decía que este libro no le iba a interesar a nadie más que a ti. Supongo que no es el caso. 3 palabras sirven para definir este libro de Fernando Fernández, que prefiero enunciar como sustantivos y no como adjetivos, pues le son consustanciales al libro mismo y a su autor. El amor, la curiosidad y el rigor. Voy a hablar primero del amor. El amor a su familia, a su estirpe, al terruño de sus mayores. Una familia dividida por la migración o por el exilio, un terruño habitado con penalidades por los que se quedaron, idealizado con añoranza por los que se vieron conminados a partir y reconquistados por quienes volvieron a él con el anhelo de recobrar el paraíso perdido. El amor es el móvil de la escritura de Fernando. El amor al padre, a los abuelos, Santos y Fernanda, a los tíos, a los ancestros todos y al pueblo entero, retratado en esa fotografía que sobrevivió en la cartera del abuelo, donde aparece el tío Aquilino, maestro de la rústica escuelina, rodeado de sus humildes alumnos, niños entonces, cuyas vidas Fernando rastrea y descifra con vocación de historiador y precisión de miniaturista. Es un amor que algo tiene de orfandad, a pesar de la cercanía cotidiana de padres y abuelos, y que pugna por reconstruir una historia familiar que la historia misma, la historia con mayúsculas, se encargó de pulverizar, y saberse heredero de un linaje tan modesto como digno, tan digno como venerable, y tan venerable como urgido de ser conocido, reconocido, rescatado, contado y transformado para su permanencia en literatura, apresado por la letra para que no se pierda en el olvido. El amor por el árbol genealógico, sí, pero también por la arboleda, por los otros árboles vecinos, unos frondosos, otros secos, otros trasplantados. Así la arboleda, si no me engaño, se iba a titular el libro originalmente. Y ese amor de Fernando por su familia, por su estirpe, por el terruño de sus mayores, es contagioso. Tras la lectura de Oriundos, acabamos por conocer a todos aquellos niños, hoy desaparecidos, que aparecieron en la vieja fotografía escolar y que, merced a la escritura de Fernando, se han vuelto también parte de nuestra propia heredad. No solo los vamos conociendo página a página, sino que al final de la lectura los queremos y los sentimos también nuestros ancestros. La curiosidad. El amor y la curiosidad van de la mano. Ofrecerse a acompañar al abuelo Santos todos los sábados a dar su paseo rutinario por el Parque Uruguay, frontero a su departamento de la calle de Hegel en Polanco, es un acto de amor y de curiosidad. Cuánto lo quiere y a ver qué le saca. Algún recuerdo escondido en el dédalo de su memoria. Y lo mismo ocurre con la frecuencia de sus visitas a Fernando, con su tolerancia ante el dispar temperamento del tío Florentino, con su paciencia infinita para escuchar a tantos ancianos ensimismados, desarticulados, olvidadizos, quienes, frente a las muestras del interés, de la constancia, del amor de su joven pariente americano, empiezan a hablar, a recordar, a sonreír, a recuperar el tiempo perdido. Platicar, conversar, investigar, entrevistar, observar, viajar, visitar, oír, rastrear, mirar, anotar, grabar,
interrogar, esclarecer, recordar, relacionar, conjeturar, comprobar, cotejar, son los recursos de Fernando, esgrimidos con una enorme paciencia, que es el precio que debe pagar para satisfacer su proporcional curiosidad. Se trasladó a vivir a Oviedo, la capital del Principado de Asturias, donde permaneció por espacio de 5 años, viajando constantemente a Cabrales para cumplir su misión. Su misión, escribir Oriundos. ¿Pero para qué escribir Oriundos? Un libro que, según el escéptico y malhumorado tío Florentino, como ya lo dije, nadie va a leer si no es el propio Fernando. Con la escritura de su libro, Fernando satisface la necesidad ontológica y universal de saber de dónde venimos para saber quiénes somos, cuáles son nuestros genes, por qué estamos donde estamos, por qué tenemos la nariz de este u otro modo, por qué nos rascamos la cabeza así o asá, por qué comemos lo que comemos, por qué caminamos como caminamos. Una vez mi esposa y yo estábamos en Oviedo y viendo caminar a la gente me dice: oye, caminas como asturiano. Yo dije: ¿qué es eso de caminar como asturiano? Sí, con las manos, con los dorsos hacia adelante y las palmas hacia atrás. Digo: pero así caminamos. Y volteamos y todos los asturianos estaban caminando exactamente así, no así como si marcharan, sino así. Una cosa un poco rara, más parecida a la natación que a la caminata. Fernando es un preguntón, un entrevistador nato, un curioso redomado. Quiere saberlo todo, todo, lo grandioso y lo pequeño. Hay que ver cómo describe el imponente Pico Urllell y cómo se entretiene en los zapatos desgastados de sus tíos y de su abuela o de su tía, en una fotografía, la que figura en la portada del libro, que no podría hablar por sí misma sin la descripción de Fernando. Es una partitura perfecta que requiere, empero, ser interpretada para ser oída. El rigor. Me unen a Fernando viejos lazos de amistad y muchas afinidades. La más antigua, que la primera persona que nos conoció en el mundo, fuera del claustro materno, antes aún que nuestras respectivas madres, fue el doctor Urbano Barnés, exiliado español republicano. Y muchas más, el origen asturiano de nuestros abuelos, la literatura, la universidad, la amistad duradera, constante. Es natural que haya visto de cerca el crecimiento de este libro, que hoy se publica después de tantos años de trabajo intenso, de interrupciones zozobrantes y de ardua espera. Visité a Fernando en Oviedo cuando ya vivía, empeñado en descubrir el hilo de Ariadna de su laberinto familiar. Me leyó en Toledo, donde pasábamos una temporada, Silvia, mi mujer y yo, algunas páginas memorables que hoy echo de menos, referidas al traslado del famoso Pácar a Cabrales sin que hubiera carretera, y que en el libro apenas se menciona, acaso porque yo me plagié el suceso en mi novela El metal y la escoba. Él me lo contó y yo lo apunté, y bueno, lo que él me había leído, que era maravilloso porque ese Pácar que se había llevado a Campo Traviesa hasta Cabrales, pues había quedado ahí como una especie de movimiento, de monumento a la inmovilidad, cosa que contradecía el sentido mismo del automóvil. Y me decía Fernando en aquella escritura que ahora eché de menos en el texto, que ese automóvil había servido de refugio para los primeros escarceos amorosos y eróticos de los jóvenes del lugar. Leí una primera versión completa de su obra. Tanto me gustó y tanto aprecié su rigor historiográfico que la propuse a la editorial Tusquets como muy digna candidata a participar en el premio Comillas,
que esa editorial otorga a textos históricos. No prosperó esta candidatura, como ya lo sabemos y lo ha referido Fernando. Le pedí ayuda cuando yo mismo estaba trabajando en mi novela, que también tenía el propósito de recuperar la historia de mi familia paterna de origen asturiano, llanisco para más señas y mayor paralelismo. Me proporcionó información importante y puntual de la enorme que él había ido acumulando a lo largo de los años y que mucho me sirvió, pero que no se compara de ninguna manera con toda la que él pudo recoger. Le refuté el título primero, La Arboleda, que me pareció demasiado biológico, perdón, Iván. Le propuse otro, del que no me acuerdo ya, y él, que había desechado el primero, se empeñó en Oriundos, que ahora me encanta y me parece muy afortunado. Lo leí, o releí más bien, con gozo, con complicidad, con fraternidad y con amor también. Lo que más me impresiona es el rigor, en el que paradójicamente se sustenta la ligereza, la frescura, la espontaneidad de Fernando. Fernando ha hecho una investigación exhaustiva para cimentar su obra. Yo, por mi parte, confieso que todo aquello que no pude documentar para escribir el detalle de la historia, me lo saqué de la manga y me lo inventé. Cambié nombres de personajes, alteré cronologías, descubrí monstruosidades que di por ciertas sin tener otra comprobación que la verosimilitud novelística. Fernando no inventa, Fernando investiga. Su escritura no está regida por la verosimilitud, sino por la veracidad. Su libro no es una novela, ni pretendió nunca serlo. Es una microhistoria contada en el mejor estilo de don Luis González, por la que la historia, con mayúscula otra vez, cobra sentido y se manifiesta con limpidez. Mucho se ha escrito sobre el exilio republicano en México, pero muy poco, como él mismo se encarga de señalarlo, sobre la migración española de las postrimerías del siglo XIX y los albores del siglo XX. La obra de Fernando Fernández cumple, pues, una función inaugural. La historia de esa familia, dividida entre el terruño de las montañas asturianas y la Ciudad de México, nos permite conocer con hondura la problemática de la migración, del trastierro y aún más allá, las miserias, las penalidades, los dolores de la condición humana, conjurados por el milagro de la escritura. Este libro no es una novela, ciertamente, es una galería de retratos extraordinariamente bien trazados, tanto en lo que se refiere a las apariencias fisonómicas como a los recovecos del alma. Pero es, sobre todo, una gran obra literaria, por su impecable factura, por su calidad estilística, por su capacidad de ver al mismo tiempo el árbol y el bosque, el mínimo detalle y el gran panorama político que subyace en cada gesto, en cada actitud, en cada recuerdo. Los personajes han vivido gestas épicas que ellos mismos, inocentes y buenos, como su apellido, vivieron como si fueran poemas líricos. La trama se desdibuja ante la precisión focal de los personajes, cercanos todos, entrañables, revividos por el poder de la palabra que los vuelve a unir en este terruño de papel en que no tendrán que emigrar, oriundos, imperecederos y por fin todos juntos y en su sitio, las páginas de este libro. Efectivamente, cuando empecé a escribir este libro hace ya muchos años,
y eso pues quedó consignado en alguna página que luego ha sobrevivido, pero que en cierto modo ha perdido vigencia. Escribí que no había referentes, que no había, ya no digamos, testimonios, textos historiográficos que se ocuparan de ese periodo, sino que tampoco había arte, no había películas, no había novelas, no había poemas, a lo mejor dejando de ver los que pudo haber escrito Alfonso Camín en un estilo que hace muchos años dejó de gustarnos. Pero con el paso del tiempo ha ocurrido que desde que empecé a escribir mi libro y con los años que pasaron, por allí en el año de 2015 Gonzalo publicó la única novela que hay sobre ese tema. Efectivamente la novela se llama El metal y la escoria, aludiendo a un verso que tiene que ver con lo que olvidamos o lo que retenemos, un verso de Borges, aquello que al final, conforme va uno perdiendo la memoria, cosa que ocurre con el personaje central de la novela de Gonzalo, ocurre en nuestro interior. Al final hay una sustancia que es metal y otra que es escoria, y la memoria se va encargando de quitar de delante de nuestros ojos todo aquello que es valioso. En el centro de la novela hay la reunión de Gonzalo Celorio con sus muchos hermanos. Fueron 12, uno de ellos murió relativamente pronto, 6 hombres y 6 mujeres, si no me equivoco. A lo mejor ese dato no es cierto, pero en términos novelescos funciona mejor. Y Gonzalo durante muchos años, y eso ocurre en el corazón de la novela, se reunió precisamente con sus hermanos aquí a nuestras espaldas en el bar Covadonga. Mentira, el bar estaba donde ahora está la librería, aquí abajo. Tomaban una copa y después pasaban a comer, y es muy bello y muy conmovedor. El sentido de la novela es precisamente la forma en la que uno de los hermanos, Benito, no Miguel, el arquitecto que fue maestro de mi padre, sino Benito, poco a poco va perdiendo la memoria. Benito, que era un hombre muy alto, corpulento, extraordinariamente dueño de la conversación a partir de cierto momento, y era el que poseía, no era el primogénito, pero fue el que tuvo las mejores conversaciones con aquel padre ya anciano cuando nació Gonzalo, ya mayor cuando nació Gonzalo, y es precisamente este Benito el que va perdiendo la memoria, particularmente de las historias asturianas y llaniscas, y la novela de Gonzalo pretende ir llenando todos esos huecos que va dejando vacíos la memoria que se va retirando del hermano que lo sabía todo. Esa novela tiene la estampa clásica del asturiano menor de 17 años que deja el pueblo, como ocurrió. Oye, Fernando, perdón, pero estamos presentando biunos. Voy a ello, y ya termino. Solo quiero yo decir, la escena clásica de la emigración es el hijo que antes de los 17 años deja el pueblo, y solamente conozco 2 estampas que me conmueven, que es la de Gonzalo en esa novela y la de Alfonso Camín, en el gran libro de Alfonso Camín, que son sus memorias de infancia llamada Entre Manzanos. El otro hecho, digamos, artístico, cultural que existe sobre la inmigración es una película muy mala, pero que la hemos visto tantas veces que ya nos gusta y nos conmueve, que se llama Los hijos de Don Venancio. Es una película de 1944 dirigida por Joaquín Pardavé. Los personajes se llaman Fernández. El viejo Don Venancio Fernández tiene una tienda que se llama La Ciudad de Oviedo, y tiene momentos, no vale nada la película. Y sin embargo, fíjense, tuvo tanto éxito que antes de 12 meses se había filmado ya la secuela, que es todavía peor. Los nietos de Don Venancio. Allí Don Venancio viaja a Asturias en la segunda película, y si en la primera hay zonas ahí medio inverosímiles y raras y poco, ya el viaje a Asturias es un delirio sacado quién sabe de dónde, porque no tiene que ver absolutamente con nada. Muchas gracias a los tres, muchísimas gracias. Todavía hace poco comentaba yo con Eduardo
que hizo ahí alguna precisión para ver en el mapa si realmente sus ancestros bastante cercanos en el árbol genealógico venían de Asturias o no. Al final convinimos en que más bien son cántabros, ¿verdad? Se llama Mirones. Se llama Mirones. Y me decía, Eduardo utilizó una palabra, dijo, claro, somos gachupines, éramos gachupines, pero esa palabra siento que ha perdido esa connotación hiriente, ácida, muy negativa que tuvo a mediados del siglo pasado. De hecho, el momento más terrible de la película Los hijos de Don Venancio es cuando su yerno, que es un canalla, encarnado por Roberto Cañedo, que se ha robado a la hija, le ha embarazado y aparece, claro, con la corbata corta, sacada de su eje, con el mechón de pelo clásico con el que en las tipologías clásicas se representa el canalla borracho. Y en el momento cumbre de la película, que de hecho mi padre me cuenta que se acuerda que a mi propio abuelo, a este hermético y sobrio Don Santos, le impresionó la escena, es cuando Don Venancio le dice a este, se llama Eduardo el personaje, le dice que está avergonzado de que su nieto va a llevar la sangre de un canalla. Y Eduardo, Roberto Cañedo, el canalla, le contesta que él lleva mucho peor todavía el hecho de que su hijo, nieto de Don Venancio, va a llevar sangre de un gachupín. Y se produce en la película el clímax de la tensión dramática, es justamente ese momento. Mi padre mismo me contó que Don Santos mismo, ya digo yo, echado de silencios, de insondabilidades, se impresionó por ese momento que debe haber impresionado a la sociedad mexicana. Quizás no tanto por su contenido sociológico como por el papel que juega dentro del mecanismo de la propia película. Y Eduardo me decía, no, somos gachupines para diferenciarnos del prestigioso exilio, ¿no? Ese exilio que no solamente nos llenó de maestros y de visiones y nos enriqueció de todas las maneras, sino que para empezar nos trajo al mundo a Gonzalo y a mí con una diferencia de unos más o menos casi 20 años que nos lleva don Urbano Barnés, ¿no? Con respecto a Malena, hace poco el Museo del Pueblo de Asturias, la institución encargada en Asturias de velar por la memoria asturiana, una institución francamente notable en su papel de rescate, ya no digamos fotográfico, documental, literario, artístico, sino que tiene que ver con mobiliario, con objetos, con que lo dirige mi querido amigo Juaco Álvarez. No sé qué estaba diciendo. Me escribió justamente Juaco para decirme, Fernando, acaba de aparecer un manuscrito inédito, fotocopia de un manuscrito que se ha perdido en una casa abandonada en venta. Y son la autobiografía que escribió un señor de apellido Sobrino Mijares, contando su aventura mexicana. Necesitamos a alguien que lo lea, que explique al público asturiano quién fue Pancho Villa, qué distancia hay entre Veracruz y la Ciudad de México, qué son las cumbres de Maltrata, ¿no? Entonces te queremos contratar a ti que hagas ese trabajo. Esto fue, creo que en el año 15, más o menos por esos, o 14 por ahí, más o menos por ese tiempo, Malena me hizo el enorme favor de acercarme a su padre, al gran Carlos Mijares. Y tuve la oportunidad de elaborar con Martirena Alcántara y con Alberto Carrach, que lo veo por allá, un libro formidable de dibujos llamado Croquis. Este libro no solamente reunía, digamos, los recuerdos de Mijares en México y contaba su emigración, su proceso migratorio, que en un mundo en el que hay pocos testimonios es valiosísimo, sino que además era de un señor Mijares que era exactamente de la zona de donde vienen los Mijares, de Carlos Mijares y de Malena Mijares. Eso fue una cosa que fue muy bonita y muy conmovedora y muy, me funcionó a mí, me hizo como mucho, me hizo hacer como, digamos, ciertos clics a partir de la relación que se da con Carlos y el propio documento.
Y bueno, pues sobre Gonzalo ya he dicho, él tiene, ya no voy a decir nada porque no estamos presentando el Retaínas, porque no me invitó a presentar, ¿no? Por eso tengo tanto que decir. Pero es verdad que hay unas páginas en ese libro que no existían cuando yo empecé a escribir mi libro y que por supuesto ahora son para mí un referente, como el que ya contaba, esa estampa con la que abre su libro, que es crucial también en Oriundos. Santos también se despidió de su madre a la puerta de la casa de la bolera, como se llama en Asiego, cerca de la escuelina. No volvió a verla, se fue a los 17 años, no volvió a verla. Luego me enteré, cosa que ya no alcanzó a entrar en el libro, me enteré que con los años su primer nieto nació un 8 de marzo, que es precisamente el día exacto en que murió su madre. Fue de esos datos que uno va encontrando que son muy llamativos. Pues nada, a lo mejor me gustaría quizás leer una página del libro, si les parece bien, para ver. Nos hubiera hecho falta un poquito más de agua. Gracias, Fernanda, mi abuela, siempre contó que al venir a México, a los 19 años, casada con su primo Santos, no sabía hacer nada y que fue una temperamental mexicana llamada Genoveva quien le enseñó a preparar arroz. Los otros días hacía papas con col, como ella las llamaba, macarrones con atún o cocido, y hasta una receta de un pescado muy apreciado en Asturias llamado pichín, según lo ofrecía un restaurante de Gijón, aunque era necesario hacerlo con merluza, que en México sí se consigue, pero todo el mundo sabía que su especialidad era aquel sencillísimo arroz que nadie consideraba exagerar y escribir como una maravilla. Hacía algunos años había descubierto en un supermercado mexicano un arroz llamado covadonga, en cuya caja aparecía la imagen de la Santina. Imagínese su alborozo. De inmediato, sin ninguna duda, se cambió a esa marca. Como si no, siempre, sin ninguna excepción, en una y otra casa, desde aquel segundo piso arriba de la tienda en la colonia obrera, donde vivieron nada más llegar a México, hasta el departamento de la calle de Hegel, la imagen de la Virgen había ocupado un lugar de privilegio en su casa, testificando todos y cada uno de los actos de 7 décadas de la familia fuera de Asturias. Su presencia era más notoria en las paredes de una casa que nunca tuvo grandes adornos, un par de grabados de la vieja Ciudad de México y unos cuantos óleos sin arte. Entre otras imágenes enmarcadas destacaba una reproducción de un óleo de Tejerina, un pintor asturiano que en 1973 estuvo en Asiego y a lo largo de una tarde pintó por lo menos 3 vistas del pueblo. Una de esas vistas, gracias a un par de calendarios que la reprodujeron, es la imagen más conocida de la aldea natal de Santos, y junto al grupo de hachas de la Edad de Bronce que custodia el Museo Arqueológico de Asturias, es el objeto más conocido originado nunca en Asiego. Casi no hay casa del pueblo que no tenga colgada de la pared una reproducción del óleo de Tejerina. En el marco de la imagen de la Virgen de Covadonga, Fernanda fue colocando las fotos de sus nietos y sus bisnietos desde que nació el mayor de ellos. Con el tiempo puso la del Papa y luego todavía la de Pepe Luis cuando se fue a vivir a Australia. Cambiarse aquel arroz que llevaba el nombre de la Santina era no solo lo correcto, era una oportunidad de manifestar una fidelidad, por pequeña que pareciera. Era una forma de responder a una señal del cielo. Un día, sin embargo, llegué a visitarla y le oí decir con verdadera tristeza que no iba a volver a comprar el arroz covadonga. ¿Por qué dices eso?, le pregunté. Ya no vuelvo a comprarlo, insistió. Y yo, ¿ya no te gusta? Me tomó de la mano, me llevó a la cocina y me dijo, mientras señalaba hacia un cajón de la alacena que abría en ese momento y que estaba lleno de unos montones de cartones redondos, mal recortados, agrupados quizás en veintenas en ligas de plástico. ¿O qué quieres que haga? Y añadió con su sonrisa más caritativa, ¿cómo voy a tirar a la Virgen a la basura? Entonces comprendí, a lo largo de los últimos años, con unas tijeras prácticas
prácticamente inservibles, se había empeñado en recortar las imágenes de la Santina para tirar a la basura los paquetes vacíos del arroz sin ellas. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes nuevamente, de mi familia. Aquí está prácticamente toda la gente que quiero en el mundo. Y quiero también destacar la presencia de Carlos Viejo Zubicaray, hermano de Manolo Viejo Zubicaray, quien lamentablemente ha fallecido, pero que a través de un encuentro fortuito totalmente en la cola de facturación del aeropuerto de Barajas, cuando nos topamos sin que nadie nos hubiese presentado, entré en amistad con él y me contó una de las historias más interesantes y más representativas de la personalidad de mi abuelo, Manolo. También conocí a Jaime, otro de tus hermanos, Carlos. Jaime donó un prado importante para la nueva configuración del pueblo de Acero de Cabrales de los días actuales. Y bueno, pues para mí es especialmente emotivo que estés aquí, Carlos, por todo lo que significó la relación de nuestras dos familias y por ese incidente que, si no hubiera sido porque conozco a tu hermano y porque yo, sin satisfacerme por la versión que me contaban todos, excepto la de tu hermano, si no hubiera sido por los papeles que sacamos de aquel cajón con todo el archivo de tu padre, no hubiera yo sabido el desenlace de esa historia tan meritoria para tu padre y tan que finalmente me Dionisio, ¿verdad? Dionisio. Así que gracias por estar aquí, Carlos. Y por el cariño que le has puesto a este libro que representa todo lo que viva para nosotros. Muchas gracias, de verdad. Bueno, ya Diego, voy a tener que ir al índice, qué mala señal, ¿verdad? Cuando uno mismo va al índice, para eso. Ya está, aquí está. Dice. Uno de mis tíos es mi tío Quilo el Viejo, que le fue muy bien en México, hizo muchísimo dinero y un día por una mala administración lo perdió todo, absolutamente todo, y tuvo prácticamente que huir de México. Llegando allá murió su mujer de un cáncer particularmente doloroso y me hice muy amigo de él en sus últimos 3-4 años, murió a los 87 quizás, y lo frecuenté todo lo que pude. En el centro siempre estaba la gran tragedia de haber perdido un hijo a los 21 años aquí en Obrero Mundial y Zempoala. Es un personaje con una hondura muy hermosa, y este relato se lo conté a él justamente para tratar de distraerlo de sus tristezas. El relato de su vida en la residencia, como llaman con eufemismo los españoles a los asilos. El relato de la vida de mi tío Quino en la residencia condujo la conversación al asilo del Sanatorio Español de la Ciudad de México, lo que nos acabó llevando a Antonio Po. Me dolió darme cuenta de que ahora Quino, que había sido marido y padre, y que había circulado incansablemente entre México y España, y había acumulado una fortuna, al final de su existencia se veía casi en las mismas condiciones que aquel hombre sin nadie en el mundo que pasó más de la mitad de la vida en el asilo del Sanatorio Español. Con todo, en cuanto me di cuenta de que el recuerdo del curioso personaje le causaba alguna gracia, insistí en que habláramos de él. Como un tropel incontenible, en menos de 9 años vinimos al mundo los primeros 8 nietos de Santos y Fernando. Mi turno llegó el 12 de junio de 1964, miércoles a las 7 de la tarde. Desde unas horas antes incluso de que mi madre fuera conducida a la sala de partos, en la sala de espera de su habitación, un espacio cuadrilongo, más bien pequeño, que solía estar atestado de flores, ya estaba Antonio Po. Mi madre lo sabía por el olor a ajo. Aquel asturiano de mirada achinada y azulosa y bigotito delineado a la perfección, invariablemente vestido de saco y de corbata, vivía en el asilo del sanatorio y nunca se perdía ningún acontecimiento de nuestra familia que tuviera como escenario aquel espacio que él, nunca sin alguna amargura y siempre con toda la razón, consideraba su propia casa.
Había llegado a México muy joven, pero pronto unas dolencias reumáticas lo postraron, imposibilitándolo para cualquier esfuerzo físico. Como su estado era precario, no tuvo más remedio que buscar el amparo de la beneficencia. Antonio Po vivía en el asilo desde hacía tanto tiempo que ya no se tenía memoria del día de su llegada, y era parte del sanatorio, igual que el ladrillo de sus paredes, sus frescos centenarios y sus gatos. Su hermana, que era como él de la Malatería, un pequeño pueblo de Llanes, camino de Cabrales, había conocido a Florentina, la madre de Fernanda, en el barco que las trajo a ambas a México. Como tenían la misma edad, como las dos eran estudiantes y se parecían sus historias, se hicieron íntimas desde la primera conversación. Aquel dato, tan valioso lejos de la tierrina, había convencido a Antonio de que esos caballeros que un año sí y otro también pasaban unos días en un ala del edificio de maternidad eran su familia más cercana, y era incapaz de vivir sus celebraciones como si no fueran suyas. Cada brote de un nuevo retoño de aquellos asturianos representaba una oportunidad de interrumpir por unos días sus apretadas soledades y obtener de paso un poco del afecto del que siempre andaba ayuno. Y ya que no podía adquirir unas simples flores o unos caramelos rellenos o un juguetito bobo, se apostaba de día y de noche en la salita de espera de la habitación de la recién parida, entre los ramos de las rosas y los claveles, los arreglos de las gardenias y las lilas y las aves del paraíso que llegaban de todas las procedencias, y no había poder humano que lo apartara siquiera por un instante de ese lugar. Y la verdad es que hubiera sido tolerable porque era más silencioso que una noche sin estrellas, y su estampa allí tan quieto entre las efusiones cromáticas de las inflorescencias, con esos ojos rasgados como de gato, profundos y serenos de tan azules, y aquel bigotito en el que aplicaba todos sus cuidados, no podía resultar sino conmovedora, pero se daba la circunstancia de que alguien, no se sabía quién, nadie dentro del asilo donde estaba prohibida cualquier medicación alternativa, lo había convencido de las virtudes terapéuticas del ajo para la cura de todos los padecimientos, empezando por los reumáticos que eran los suyos, y el bueno de Antonio lo ingería de todas las maneras en las 3 comidas del día, con el resultado de que resumaba ajo por todas partes, le afloraba por la totalidad de los poros de su cuerpo y le asomaba por los ojos a fuerza de llorarlo con las lágrimas. Por si fuera poco, se echaba a los bolsillos de la chaqueta una cabeza de ajos repartida con bastante idea de las proporciones, por lo que siempre lo acompañaba un efluvio que no era precisamente de ámbar y que solo él, o triste destino, era el único en no percibir. Eso sí, experto siquiera por simple observación en los usos y costumbres de aquella vida hospitalaria, era el primero en atestiguar que pasaba en la habitación en la que hacía las veces de custodio acomodado en la salita contigua, de velador desvelado, de atalaya entre aquella tupida floresta, y siempre conseguía ser uno de los primeros en tener entre sus brazos al recién nacido, con frecuencia antes que los familiares más cercanos, de dominar sobre aquellos pelos raros o aquella pelambrera atípica, y era él quien sonreía más que ninguno, con genuina emoción, abriendo mucho los ojos de cobalto rasgado, cuando la criatura había por un instante, grisáceos y hasta inciertos, los suyos, acaso por segunda o tercera vez en esta vida. Llegado el día del bautizo, desaparecía un par de horas y corría a acicalarse, cruzaba como un gato furtivo los jardines del sanatorio y volvía al asilo por vez primera con luz de día en toda la semana. Se encerraba en el baño donde se daba la tarea de delinear aquel bigotito que lucía algo desdibujado, y sin cambiarse de ropa, echándose una grajea de ajo a la lengua, afirmando que los dientes de lo mismo estuvieran en su sitio, salía corriendo a maternidad y llegaba a tiempo para colocarse entre la parentela apelotonada en la capillita. Se abría paso hasta hacerse hueco a un par de metros de la pila bautismal en el lugar reservado para los de casa, al lado de Santos y Fernanda, todavía por delante de Quilo, el viejo y Florentino, muy pequeñito y muy serio y de chaqueta y bigotito, metido en aquel olor que era insufrible, pero que todos le perdonaban por tratarse de él, de su ímproba soledad y su bondad a toda prueba, asistiendo a aquellos juramentos de renuncia al demonio que se hacían en nuestro nombre y a los cuales, después de todo, no les venía mal una buena descarga de olor a ajo.
presencia, su afecto y su calidez. Quisiera recordar a Lola García Zapico, queridísima amiga, socia de la flamante editorial Cataria, quien no está aquí porque vive en Oviedo, no pudo estar, calculó venir, pero nos salieron mal las cuentas y estuvo aquí en febrero, así que lamentablemente se lo ha perdido, pero quiero dedicar esta presentación precisamente a ella, ya que ella es la autora de la tipografía, las imágenes, todo el concepto editorial del libro. Efectivamente, la idea de introducir una postal con la foto que funciona como mapa fue una idea de ella, y el gran tratamiento que ha hecho de las imágenes. La portada efectivamente de Cándido García de Llanes fue tomada en 1919. Eso quiere decir que esa foto está cumpliendo un siglo exactamente de haber sido tomada. Me abruma y me emociona muchísimo la capacidad de la fotografía para conservar las cosas. No sé si todas estas fotografías que disparamos tan sin sentido y de manera tan arbitraria vayan a soportar lo que la nobleza de la fotografía tradicional ha soportado. Así que bueno, pues un saludo a Lola allá donde está, y bueno, también por supuesto un saludo a todos los amigos de Asiego de Cabrales, y gracias de verdad por haber estado aquí.